Bogotá el momento más difícil en inseguridad porque me puse a hacer un recorrido y hemos vivido olas y episodios desde el 2012, empecé a buscar, pero momento en que el mundo, en la gente decía, este es el acabose de Bogotá. ¿Son como oladas, son como temporadas de inseguridad de nuestra Bogotá o este es un momento muy, muy crítico para la capital de la República, senadora? No, yo coincido con ustedes, son oleadas también de sensación de inseguridad, porque fíjate, cuando yo fui secretaria de gobierno hace ya un tiempo, estoy hablando del año 2008, pues la tasa de homicidio estaba muy por encima de la de hoy. Entonces, claro que esa no es la única manera de medir la inseguridad, pero es un indicador fuerte. Lo que pasa es que ha habido nuevas formas que ha tomado la delincuencia. El tren de Aragua es muy impresionante, la salvajada, el grado de cenicia. Eso sí, tengo que decir que pues no nos tocó a nosotros. Sí, es que son situaciones y entonces me puse a hacer porque quiero hacer el comparativo. No es la primera vez, recuerdo, y John Didier, que encontré un episodio cuando llegaron a Bogotá, se instalaron los buses ejecutivos, hubo violaciones al interior de buses ejecutivos en las horas de la noche, unos buses grandotes que ven en la capital de la República que los mismos pasajeros se quejaban porque los asientos no permitían visibilidad. O sea, se ha vivido momentos muy difíciles en inseguridad y ese comparativo pues nos cabe para destacar que en este momento estamos pasando un momento difícil, pero no es el primero ni el único que hemos vivido en Colombia. Le quería consultar eso a quien ha hecho su papel también como alcaldesa y como secretaria de gobierno en la capital de la República, la senadora Clara López. Pero John Didier, hoy el tema y José Luis es la reforma tributaria. Y vimos a la senadora Clara López acompañando al presidente de la República, Gustavo Petro, en la exposición de lo que se ha avanzado en este tema. John Didier, con usted, la senadora Clara López, a esta hora de la mañana, John Didier. Gracias, Carlos. Muy buenos días para la senadora Clara López. Pues ya el gobierno está dialogando con las diferentes bancadas y ha aceptado hacer algunas modificaciones en el tema de la reforma tributaria. En ese orden de ideas, ¿qué fue lo que se consideró para eliminar, incluir las pensiones que se estaba considerando como una de las fuentes de financiación de esta reforma tributaria? Senadora, buenos días. Muy buenos días, John Díaz, qué gusto estar nuevamente aquí en esta importante emisora con esa dirección suya que es tan amplia. ¿Qué le cuento? Pues hemos venido, como usted sabe, discutiendo en la Comisión de Ponentes esta reforma tributaria está por más de 2 meses. Y claro que se escucha. Han hecho muchos planteamientos de distintos sectores, especialmente el Partido Liberal, el Partido de la U, el Partido Conservador, todos miembros de la coalición de gobierno, sobre la necesidad de entender que la pensión es algo muy sensible para los habitantes, para las personas, y que se sienten violentados cuando se habla de que también pueden pagar tributo como los demás, los que recibimos salario, los que recibimos otras fuentes de ingresos. Entonces uno no puede sentarse como un muro y no permitir que no se expresen esas opiniones ya plasmadas en la ley. Después de discutir varios temas, un consenso, gobierno, toda la bancada de gobierno, sus distintos partidos, incluido el pacto, y desde luego el señor presidente de la República, y se tomó esa decisión de escuchar y plasmar en la ley esa preocupación que fue muy insistente durante los últimos 2 meses. Claro, pero de todas maneras hay algunas otras consideraciones que están haciendo los gremios económicos, que están haciendo diferentes partidos, ya el Partido Conservador también se sumó a los reparos. También pues el Partido Liberal pues ha dicho César Gaviria en varias oportunidades que no hay un solo artículo para defender. Esa posición del Partido Liberal, ¿cómo la ve usted? Bueno, le debo hacer esa observación. No es la posición del Partido Liberal.
es la posición de César Gaviria, su director, desde luego, pero no fue aprobado por la bancada. Es más, ellos tomaron la decisión de abordar el estudio de los distintos artículos y de las distintas glosas del expresidente, pero no las adoptaron como política del partido. Y lo que hemos venido haciendo en la comisión de ponentes es escuchando la posición de todos los partidos. Incluso el Centro Democrático ha participado en las discusiones. Entonces, no, yo pienso que eso es una frase de presión, no una posición, la expresada por el expresidente, porque la reforma tributaria, en mi visión, es la reforma tributaria desde la óptica de lo que ha sido el Partido Liberal. Y recuérdese, John Didier, que yo fui integrante del Partido Liberal. Yo trabajé en la Sociedad Económica de Amigos del País con el doctor Agudelo y un gran equipo de profesionales liberales en la construcción del programa liberal que se presentó en el Congreso Ideológico por allá en los años 90. Entonces yo sí que me conozco la filosofía liberal a fondo. Esta es una de las reformas más liberales que ha tenido este país, porque recoge la progresividad que ha sido bandera de ese partido hasta hace muy poco. Ya parece que entonces Gaviria la ha abandonado, pero fíjese usted, el impuesto al patrimonio es también patrimonio del Partido Liberal. Fue el expresidente Alfonso López Pumarejo en el año 36 que incorporó el impuesto al patrimonio a la legislación tributaria y estuvo presente hasta que llegó el neoliberalismo. Fue precisamente por allá en las épocas del presidente César Gaviria y posteriores cuando se tomó la decisión de eliminar el impuesto al patrimonio, que lo revivió en algún momento el expresidente Álvaro Uribe. Se recordará usted del impuesto para la guerra, eso es un impuesto al patrimonio. Entonces uno se pregunta, esas son frases. Esta es una gran reforma tributaria porque hace lo que este país requiere. Un país tan desigual como Colombia necesita que los que tienen capacidad de pago sean los que paguen los impuestos y no que nos caigan, como ha sido la tradición, con el IVA, que le pega muy duro a las clases trabajadoras y populares y a las clases medias, y que es un impuesto muy regresivo. Entonces, yo pienso que en eso, pues, es más bien como una posición de presión y no una posición de partido de que no tiene un artículo bueno de esa reforma. Sí, senadora, también quiere decir también estas preocupaciones que han expresado los gremios económicos de los Estados Unidos. 12 gremios se pronunciaron en las últimas horas, enviaron una carta donde expresan de manera puntual preocupación por esta reforma tributaria que estaría cambiando las reglas del juego para las empresas asentadas en Colombia y para quienes quieran hacer inversiones. ¿Cómo ven ustedes este pronunciamiento de 12 gremios influyentes de Estados Unidos sobre esta reforma tributaria que acompañaría las preocupaciones que ya han expresado gremios como FENALCO, como la ANDI? Es que aquí se acostumbró durante una larga etapa darle beneficios, muchos no justificados, consistentes en exenciones de impuestos a algunos sectores de la economía. Es que no es que sea una reforma inconveniente para el país, es que puede que sea inconveniente para el gremio, porque usted entiende que si usted goza de una exención tributaria y le dicen, no, señor, venga a pagar sus impuestos como todos los demás, entonces, pues obvio que yo entiendo, se quejan, pero no es que sea inconveniente en términos generales, sino que se está reconduciendo la reforma tributaria por lo que han recomendado
todas las misiones económicas y tributarias de los últimos 20 años. El país no resiste que los que tienen con qué pagar los eximan de pagar los impuestos y que quienes terminen pagando la cuenta del Estado sean los trabajadores y las clases medias a través del IVA. Esos dos segmentos no conozco su origen, no sé cuáles son, pero tenga la seguridad que deben ser aquellos que se les está eliminando alguna gabela, algún privilegio. Y eso, pues, entiendo el descontento, pero eso no convierte en inconveniente la reforma tributaria, todo lo contrario. Si nosotros no ampliamos la base de la gente que paga impuestos por lo alto y no por lo bajo, el Estado no va a tener cómo pagar la deuda que heredamos, cómo saltar el déficit tremendo que dejó el gobierno anterior, especialmente el del subsidio de la gasolina, y también hacer la inversión social que evite que sean los desiertos, los vulnerables, los que paguen la crisis que se viene. Bueno, se integra este diálogo con la senadora Clara López, Carlos Hernández. Claro que sí, John Didier. Y pues le preguntaba a la senadora hace un momento del tema de seguridad. Ahora le tengo que preguntar, en esta línea precisamente de la reforma tributaria, senadora, ¿se ha logrado sacar, porque se había satanizado tanto este tema de la reforma tributaria al momento y todavía continúa, no sé si por la oposición, no sé por qué temas se dan, pero es el monstruo precisamente para la economía en Colombia esta reforma tributaria? ¿Se han dado cambios? ¿Se han dado, digamos, al costado sobre este tema, pero se logra sacar la reforma tributaria o sigue siendo el pánico para la sociedad colombiana? No, eso no es ningún pánico para la sociedad colombiana, lo repito. Es una presión para no pagar impuestos en términos de igualdad. Pero claro que se ha seguido en muchos temas. Mire, lo que ordena la teoría tributaria es que todas las rentas paguen el mismo porcentaje según su nivel de ingresos. ¿Eso qué quiere decir? Un principio de equidad tributaria que además trae la Constitución, que si John Didier gana un salario de, digamos, 100 pesos y yo me gano unas utilidades de una empresa de 100 pesos, pues son 100 pesos nuestro ingreso. Pues que ambos ingresos paguen igual para que haya equidad horizontal y no que unos, porque tienen rentas del capital, vean exentos sus ingresos de pagar impuestos y los trabajadores y los profesionales que viven de un sueldo con retención en la fuente tengan que pagar la carga completa. Pues eso fue lo que hicimos en esta reforma tributaria, decirle a las rentas de capital, tienen que poner más de su parte. Se puso un aumento de impuesto de los dividendos del 10 hasta el 20%. Eso suena como muchísimo, pero recuérdense que los salarios en los niveles de ingreso que tiene la gente de acciones para que les lleguen dividendos, están pagando no 20%, sino 30, 35, hasta 39%. Entonces sigue habiendo un tratamiento favorable, especial para las rentas de capital, pero se les está pidiendo que paguen una mayor parte. Yo pienso que a lo largo del tiempo se podrá equiparar. Uno sí entiende que el guarapazo de pronto es muy duro de no pagar a pagar algo, a pagar lo que de verdad corresponde, pero por ahora se les ha dado un descuento del 19% a los dividendos y están pagando de 0 a 20% cuando el resto de la tabla tributaria paga de 0 a 39% según el valor del ingreso. A mayor valor, mayor porcentaje. Claro que sí, senadora. Senadora, el tema de las iglesias es un tema ideológico o un tema tributario, porque digamos, dentro de esa discusión y pánico se ha convertido en el ataque de un lado y la defensa del otro. ¿Es un tema ideológico, es un tema tributario? ¿Cómo dejar en claro ese tema ahí?
No, es un tema tributario, eso lo planteó creo que la bancada del partido Alianza Verde. ¿En qué sentido? En que, como lo planteaba el concordato que firmó el presidente Alfonso López por allá en los años 70, pues claro que hay una exención para el culto, el ejercicio de la religión. La gente entiende que es una actividad que no está atravesada por nada monetario. El rito, la, toda la propiedad que se dedique al culto, a las iglesias católicas, a los templos de las distintas confesiones, a las sinagogas, pues a nadie se le ocurre que eso deba pagar impuestos. Pero resulta que algunas iglesias se han convertido en grandes corporaciones y además de los dineros destinados propiamente al culto religioso, tienen negocios. Es a esos negocios a los que está dirigido el impuesto, pero no al ejercicio de las creencias y a los ritos religiosos. Pero entonces las iglesias iban a quedar en esta reforma tributaria. ¿Se mantiene ese ítem? Claro, nadie ha planteado que se pague impuestos por ninguna propiedad o ingreso que tenga que ver con el culto. Son los negocios paralelos de carácter comercial que deben pagar como pagan el resto de los contribuyentes. Pero claro que van a pagar como dentro de los términos de las sociedades sin ánimo de lucro. Por eso van a tener que empezar a esculcar al detalle de cómo es que se mueve cada iglesia. Pero, por ejemplo, la iglesia católica, eh, estos templos, la que conocemos en cada barrio, ¿esas iglesias van a tener que pagar algo de impuesto? No, claro que no, porque las iglesias por definición están destinadas al culto. Es para los negocios que hay alrededor de las iglesias, de estas pequeñas, o que llaman, o que logren identificar que es un negocio, pues van a estar en la mira de la DIAN. El paralelo con la iglesia católica, el Sí. grupo social, usted sabe, es propiedad de algunos sectores de la iglesia católica. Ellos vienen pagando impuestos, Mm. son negocios que tienen además un espíritu solidario y demás, pero no es el ejercicio del culto. Entonces hay que hacer esa distinción entre culto y negocio. Y es el negocio el que paga y el culto el que está exento. Pero no se puede exhibir al negocio por el cuento de que es propiedad de alguien que ejerce el culto. Ya. Senadora, ¿en cuánto está en este momento el recaudo de la actual reforma tributaria con lo que se ha eliminado, con lo que se ha incluido? Yo creo que a esta etapa estábamos pendientes de los últimos ejercicios matemáticos del Ministerio de Hacienda, pero estamos en alrededor de 20 billones de pesos. O sea que se le ha reducido una quinta parte a la aspiración de recaudo porque empezó en 25. O sea que uno Sí. en 5 pesos de la reforma tributaria ya no van. Se ha ido cediendo poco a poco, ¿no? Senadora, ¿por qué no se le pone impuesto más a los cigarrillos, que eso sí que le hace daño a la salud? ¿Por qué no le pone impuesto al licor? Porque fíjese que usted va por las zonas de rumba de Bogotá, donde usted quiera, galerías, lo que llaman Cuadrapicha, por ejemplo, o por allá en la 93, y la gente no tiene ningún problema en pagar por lo que sea por una botella de licor, bien sea de aguardiente, bien sea de ron o de whisky. Pues bueno, eso, ahí hay una posibilidad de obtener algunos recursos. No se ha considerado ponerle mayor impuesto al licor, porque pues los borrachos están dispuestos a pagar lo que sea. Bueno, usted sabe perfectamente que el licor y los cigarrillos ya pagan y pagan Que paguen fuertemente. más.
pero eso es un impuesto de carácter territorial y con destinación específica de manera paradójica a la salud. En esta reforma no se está tocando los impuestos territoriales de los municipios y de los departamentos. Esto va a ser objeto de otra reforma porque muchos de ellos, como el impuesto de industria y comercio, de verdad son altamente antitécnicos. Pero no, esta reforma no toca los impuestos territoriales. Y sí, estoy de acuerdo con usted, el vicio puede perfectamente pagar más impuestos, pero lo que quiero llamar la atención es que ya los paga, no es que no paguen impuestos, es que Exacto, no sí, eso están está bien. cubiertos en esta reforma tributaria. Sí, eso está bien. Y hay gente que tiene plata para despilfarrar en el vicio, en el trago, se emborrachan, luego no quedan, no saben ni dónde son vecinos. Pues bueno, esa gente y de hecho que podría Colombia, si se le pone más impuestos al vicio, podría ir solucionando problemas de salud pública, con el argumento que se puso el impuesto a las bolsas para desestimular el uso con lo que se quería de las bebidas azucaradas, que ahí se dio el gobierno en ese sentido. También se pueden poner estos mayores impuestos para desestimular el consumo de licor, pero es que el tema del licor se le trae muchos problemas y usted que fue alcaldesa, que fue secretaria de gobierno, sabe que la policía se mantiene atendiendo son riñas y problemas. Pues bueno, me parecería que eso podría ayudar también incluso en ese sentido. Todos los hogares que se destruyen por la violencia intrafamiliar de los borrachitos. Sí, usted tiene toda la razón. Quiero recordarle que cuando fui alcaldesa de Bogotá, expedimos una medida con el apoyo de todo el Consejo de Seguridad para limitar la venta de licor en las tiendas y en los distintos establecimientos que no están destinados a la rumba, de entre las 11 de la noche y las 10 de la mañana, y eso tuvo un impacto muy, muy favorable de reducir la cantidad de riñas y de muertes por el exceso de consumo de licor que se produce y se siguió produciendo sin lugar a duda, pero logramos algún tipo de control. Yo coincido con usted. Además, el consumo responsable del alcohol, que es lo que corresponde a los adultos, debería conducir a un consumo responsable y no a esas borracheras que de verdad son poco ejemplarizantes y destruyen familias. Así es, senadora. Ahí sería un gran aporte el que le haría el Congreso de la República a la sociedad. Senadora, ¿para cuándo cree usted que ya puede haber luz verde de un texto definitivo, que ya todo el mundo esté de acuerdo, que se sepa con cuántos votos va a contar esta reforma y en cuánto va a salir? Bueno, ayer convivimos la comisión de ponentes con el señor ministro de Hacienda y el señor presidente. Nos comprometimos los ponentes a tener lista esta semana, pero a tener lista esta semana la ponencia para que haya tiempo de estudio suficiente e iniciará su debate en la plenaria del Senado el próximo martes. Nosotros esperamos contar con las mayorías de la coalición de gobierno, como es de público conocimiento. Hemos trabajado de manera intensa esta reforma tributaria de manera mancomunada. Hemos llegado a acuerdos. Ellos han aceptado planteamientos del gobierno, el gobierno ha aceptado planteamientos de los distintos partidos que hacen parte de la bancada del gobierno, lo que quiere decir que hemos llegado a acuerdos. Y esos acuerdos son como mini pactos, un pacto tributario que esperamos cuente con el apoyo mayoritario en el Congreso de la República. Bueno, pues senadora Clara López, muy amable por estar en el Sistema Informativo Auténtica y Al Día Noticias. Estaremos pendientes del desarrollo de este debate sobre la reforma tributaria y otros temas que seguramente podríamos abordar con usted como senadora de la República. Que pase muy buen día. Lo mismo, muy buenos días y muchas gracias. Es la senadora Clara López a propósito de esta reforma tributaria
que ha ido avanzando en algunos terrenos. Ya quedan excluidas las pensiones, megapensiones que se querían gravar en la reforma tributaria, quedan exentas, no las van a tocar en esta oportunidad. Sigue vigente el tema del impuesto a las iglesias, aunque ya sabemos que el Partido Liberal, con gestión de Misión Carismática, que es una iglesia del G12, de Claudia Rodríguez, pues ha hecho gestión para que no se le cobre impuesto a las iglesias. Lo ven en algunos sectores y una banderada de este tema ha sido la representante Catherine Miranda. Esa ha sido una de sus banderas, que las iglesias paguen impuesto, que maneja muchísimos recursos, pero realmente, Carlos, quien conoce cómo funcionan las iglesias, sabe que el tema de las utilidades es un sofisma de distracción, no es tan evidente. Aunque algunos pueden tener buenos negocios, algunas iglesias pequeñas les puede ir bien, pero sí en organizaciones importantes a veces lo que entra da para el funcionamiento, da a ras. Es más, muchas veces se tienen que cerrar sedes porque no alcanzan los ingresos para el funcionamiento de las mismas. Pero bueno, ya tendrá que las autoridades tributarias entrar a establecer quién se está enriqueciendo con los negocios alrededor de las iglesias. 7 de la mañana, 8 minutos. Credibilidad. www.elciaradio.com